A lo largo del siglo XIX, el espiritismo comenzó a cobrar más y más fuerza, alcanzando una importancia notable al finales de la Inglaterra victoriana. Este interés general en los asuntos paranormales no surgió de la noche a la mañana, se consolidó poco a poco a lo largo de las décadas, gracias a personas interesadas en este fenómeno que demostraron que no se trataba de una ficción. Al menos así fue en los ojos de sus seguidores. Dentro de este grupo, uno de los más importantes, o quizás más famoso, fueron las hermanas Fox, pero no eran de Inglaterra, sino de Estados Unidos. El espiritismo se encuentra muy arraigado en nuestra sociedad. El espiritualismo es la creencia de que el ser humano no desaparece después de la muerte, pudiendo comunicarnos con ellos a través de un canalizador psíquico o de un médium. El espiritismo siempre estuvo rodeado de luces y sombras, de disputas entre intelectuales. Hoy les traigo el origen del espiritismo y las hermanas Fox. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo el origen del espiritismo y las hermanas Fox. Las creencias acerca del espiritismo son diversas y dependen de cada persona, creer o no creer que existe un más allá, en el cual las personas fallecidas pueden comunicarse con nosotros. La creencia de los espíritus como entidades etéreas siempre estuvo presente en la humanidad. Pero el espiritismo tiene sus orígenes. La ciencia que estudia la naturaleza, el origen, el destino de los espíritus, nació en el siglo XIX, de la mano de Allan Kardec, que nació en el 1804 en Lyon. Completó sus estudios en Suiza y afirmaba poder hablar a la perfección 5 idiomas. Tenía 20 años cuando se trasladó a París, donde fue traductor, profesor, filósofo, escribiendo ahí libros sobre gramática y aritmética. En 1854, cuando tenía 50 años, escuchó hablar del fenómeno de las mesas parlantes, mesas giratorias. Eran unas sesiones en las que un grupo reducido de personas se sentaban alrededor de una mesa de madera, colocaban sus manos sobre ella y comenzaban a tener contacto con algún espíritu, el cual comunicaba sus mensajes mediante golpes en la mesa, o movía la mesa. En algunas ocasiones la giraba lentamente. También presenció otros métodos en el cual los espíritus se manifestaban a través de la escritura automática, en la que una persona escribía palabras sin ser consciente de lo que estaba escribiendo, y era supuestamente su mano guiada por un espíritu. En 1855, Kardec asistió a esas sesiones y quedó impresionado. Comenzó a estudiar en profundidad aquellas manifestaciones. A partir de ese momento, comenzó a asistir a todas las sesiones que encontraba para hacer preguntas a los espíritus. Según él, los espíritus respondían de manera precisa y con lógica. Pasó todo a un libro titulado El libro de los espíritus, que se convirtió en un bestseller. Hasta ese momento la ciencia no había encontrado evidencia que apoyara la creencia en un más allá.
y el hecho de que una persona cultural y seria como Kardec afirmara haber escrito aquel libro por la orden y bajo el dictado de los espíritus para sentar los cimientos de una filosofía racional resultó sorprendente y revolucionario. Kardec llamó a esa doctrina espiritismo. A lo largo de sus escritos hablaba de espíritus superiores e inferiores. Decía haber hablado con Sócrates, Julio César, Napoleón y Washington. Kardec definió el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal, y como filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de esas relaciones. Escribió varios libros más sobre el tema. ¿Qué es el espiritismo? El libro de los medium. Fue Kardec quien dio ese nombre para referirse a las personas que actúan de intermediario entre las personas vivas y los espíritus. El Evangelio, según el espiritismo, también escribió. El cielo y el infierno y la Génesis. Sus obras fueron exitosas. En 1858, Kardec fundó la Sociedad de Estudios Espiritistas de París, en la cual él fue presidente, hasta su muerte. Según Kardec, contaba con un espíritu protector, y éste le habría dicho de que en una vida pasada, en la época de los druidas, él se llamaba Allan Kardec. De ahí que usó ese nombre como espiritista, y firmó con él todas sus obras. Sus obras tuvieron mucho éxito, y quizás hubiera sido como más normal que sus obras no fueran tomadas tan en cuenta y tan en serio por otros intelectuales de la época. Pero esto no ocurrió. Recibió el apoyo de otros intelectuales y comenzaron ahí a aparecer medium y vidente por todo el mundo. Esto sucedió porque otros intelectuales del siglo XIX defendían también su creencia en los espíritus, como por ejemplo Arthur Conan Doyle, Victor Hugo y Sir William Crookes, quien estuvo a punto de acabar con su reputación por su creencia en los espíritus. Unos años antes de que Allan Kardec creara oficialmente el espiritismo, había sucedido un caso famoso y polémico en Estados Unidos, el caso de las hermanas Fox, Margaret, Kate y Leah Fox, tres hermanas de origen canadiense que en 1848 vivían a las afueras de Asheville, un pequeño pueblo de Nueva York que actualmente es inexistente. Margaret, de 15 años, y Kate, de 11, vivían en una granja con sus padres. Su hermana mayor, Leah, tenía por aquel entonces 30 años y no vivía lejos de su familia. Tenía una hija llamada Lizzie, que solía jugar con las hermanas menores. No fue hasta el 31 de marzo de ese mismo año, 1848, que sus vidas cambiaron repentinamente. Este es un caso que se considera muy documentado acerca de la comunicación directa con los espíritus. Todo comenzó con una serie de extraños ruidos, como golpes y pisadas, en su casa. No tenían explicación aparente. Había extrañas vibraciones que afectaban a las sillas y las camas. Tanto los padres como las madres de los pequeños estaban perturbados por estos hechos y rápidamente concluyeron que un fantasma estaba molestando en la casa. Las hermanas Fox se acostumbraron a estos fenómenos y al oír los misteriosos golpes trataban de imitarlos como si se tratara de un juego. Kate incluso interactuaba con el espíritu, ordenándole que repitiera los mismos ruidos que estaba haciendo ella, algo que la entidad hacía. Idearon una serie de golpes para que el espíritu pudiera responder de sí y no. Un método muy simple. A través de esto iban descubriendo qué era lo que estaba en la casa. Las niñas entablaron una relación con el espíritu, al que llamaban Señor Pies Partidos. Después le pusieron el apodo de Señor Pezuñas. Estos fueron los primeros experimentos que las niñas realizaron con el más allá, llegando a progresar incluso hasta el punto de que las niñas y su madre le hacían preguntas al espíritu
e idearon una serie de golpes para que el espíritu pudiera responder sus respuestas de sí y no. Un método muy simple. A través de esto descubrieron que el espíritu que estaba en su casa era el de un hombre de 30 años, que había sido asesinado en esa casa y que sus restos fueron enterrados en el sótano. Las dos hermanas pequeñas, Margaret y Kate, como se comunicaban a diario con este espíritu. Las pequeñas comenzaron a probar nuevos métodos para comunicarse con este espíritu. Iban recitando las letras del alfabeto en voz alta, y cuando llegaban a la letra indicada, el fantasma daba un golpe. Rápidamente se extendió la noticia y la casa se convirtió en un teatro. Acudían decenas de personas para ser testigos con sus propios ojos de aquel extraño fenómeno. El espíritu delante de otras personas reveló que se llamaba Charles Brian Roseman y que era vendedor ambulante, e insistía que estaba enterrado en el sótano de la casa. Nunca se corroboró del todo esta historia. La historia de las hermanas Fox se convirtió en una leyenda. Miles de personas intentaban comunicarse con los espíritus que habitaban sus hogares. La fama de las hermanas Fox comenzó a crecer y en todo lugar se hablaba de ellas. Las muchachas aprovecharon esto y comenzaron a organizar tertulias cada vez más concurridas. Escarbaron en el sótano de la casa para encontrar el esqueleto del supuesto hombre asesinado y no lo encontraron allí. En un periódico de Boston se publicó este hecho. Varios fenómenos de este tipo empezaron a ocurrir en otras ciudades, en otros países y con otras familias también. La fama de las hermanas Fox crecía. Su hermana mayor se convirtió en manager de las dos más pequeñas, llevándolas a Rochester, cerca de Nueva York. Alquilaron para hacer sesiones espiritistas de presentación el Corinthian Hall. Era el salón de actos más grandes en aquella época. Actuaron ante 400 espectadores a 25 centavos la entrada, recaudando $100. Actuaron ahí durante 3 días seguidos, comunicándose con diversos espíritus, aparte de con Charles Brian, pero se hicieron realmente famosas cuando el director del periódico The New York Tribune, Forrest Grill, quien había perdido a un hijo y quería hablar con él, se la llevó a Nueva York. En el Hotel Barnum comenzaron a realizar sesiones frente a un público de 50 personas que pagaban $1 la entrada. Todas las personas quedaban convencidas de que los espíritus existían y pronto comenzaron a aparecer nuevos medium y miles de creyentes. Las hermanas Fox iniciaron una gira por todo Estados Unidos recaudando una gran cantidad de dinero. A lo largo de la historia se dieron miles de casos en los que los muertos dejan mensaje a los vivos, pero esta era la primera vez que se estableció una comunicación entre el espíritu y los vivos. Todo el mundo parecía sorprendido, ya que los golpes, ruidos y fenómenos solo ocurrían en presencia de las niñas, Kathleen y Margaret, y también Leah, quien no estuvo presente en el primer fenómeno, pero más adelante demostró poseer los mismos dotes que sus hermanas pequeñas. Lo increíble era que los fenómenos paranormales ocurrían donde quiera que ellas iban. Son las elegidas para convencer a los escépticos de la verdad sobre la inmortalidad, decían los espíritus. Las hermanas Fox fueron sometidas a un comité de investigación, pero no se encontró el fraude. Con ellas se podía presenciar y ver todo tipo de fenómenos, desde los golpes con preguntas y respuestas hasta la escritura automática y manifestaciones con voz alta. La culminación fue la comunicación directa por voz, cuando los entes se apoderaban de las medium. Pero eso no era todo. Los mensajes estaban acompañados por fenómenos físicos múltiples, como movimientos de muebles, ruidos, fenómenos luminosos y levitación por parte de las medium, incluso de sus asistentes. Las hermanas se sometieron a muchas pruebas, como las de William Crook,
que probó la autenticidad de los fenómenos paranormales. Con el paso de los años, las hermanas Fox fueron perdiendo el interés de la gente, ya que había otros medium mucho más impresionantes que ellas. Leah, la hermana mayor, siguió explotando el negocio de forma indirecta, consiguiendo amasar una gran fortuna. Pero Margaret y Kate comenzaban a arrepentirse, se volvían deprimidas y alcohólicas. 40 años después del inicio de los ruidos en la granja de los Fox, en 1888, Margaret y Kate confesaron que los ruidos los producían ella misma y que todo era una farsa. Lo hacían de la siguiente forma: hacían chasquear las articulaciones de los dedos de sus pies junto a una superficie de madera, como por ejemplo la pata de una mesa. Todo había empezado una vez que ellas estaban en la cama y tenían las manos a la vista y quisieron jugarle una broma a la hija de Leah. Se dieron cuenta que se apoyaban los dedos contra el pie de la cama, que era de madera. Sus crujidos sonaban muy fuertes y muy aterradores. Cuando Leah supo la verdad, intentó hacer los ruidos ella misma, pero no lograba crujir los dedos, como sus hermanas, ya que no era tan joven como las niñas, y decidió de todas formas convertirse en su manager y llevar adelante la farsa de la comunicación con los espíritus. La primera que confesó la verdad fue Margaret, al New York Herald, en septiembre de 1888, asegurando que todo era un truco. En octubre, Kate también dijo al mismo periódico que el espiritismo era una farsa. Y el 21 de octubre, las dos demostraron frente a un público lleno de gente y de prensa, enseñaron cómo realizaban los golpes. Esta confesión, por supuesto, acabó con la reputación de las hermanas, que por aquel entonces se habían volcado al alcohol. La confesión de Margaret incluía todas las prácticas engañosas. Intentaron llevar a cabo una gira con esta confesión, mostrando cómo hacían los golpes, pero no les resultó tan prometedora como la gira que habían realizado como espiritistas. No podían cobrar el mismo valor por la entrada. Intentaron retratarse de sus dichos, pero ya estaba hecho. Los medios de comunicación publicaron que las hermanas Fox eran alcohólicas y pobres, desacreditando así cualquier tipo de capacidad en ellas. Pero la sociedad no contaba con un pequeño detalle. A pesar de las confesiones de Margaret y la disminución del interés del espiritismo, nunca desapareció. Prueba de esto podemos encontrarlo en la gran cantidad de psíquicos y medium y personas que se dedican a lo oculto. El auge de diferentes dispositivos para comunicarse con los muertos, tales como la tabla Ouija. Era cierto que Margaret y Kate habían comenzado a tener problemas serios con la bebida y con sus matrimonios y el cuidado de sus hijos. Margaret había decidido convertirse al cristianismo. Quería rechazar todo lo que tenía que ver con el espiritismo, pero muchos seguidores no creyeron esta confesión. Decían que resultaba conveniente para la iglesia el que Margaret admitiera que todo era un fraude. Fueron muchos los que trataron de detectar el fraude de las muchachas durante mucho tiempo, pero no lo lograron. Las hermanas Fox dieron un gran impulso al espiritismo en los Estados Unidos, en donde se las considera prácticamente fundadoras del movimiento. Y pese a las confesiones, el interés en el tema no hizo sino aumentar a lo largo de los años. Hacia el final de sus vidas, las hermanas Fox terminaron odiando y despreciando al espiritismo. La historia de las hermanas Fox no tiene un final feliz. Las mujeres murieron en la pobreza, una seguida de la otra. Sus habilidades terminaron siendo su perdición. Cabe destacar un pequeño detalle. En su niñez, en la granja familiar, el espíritu con el cual las hermanas habían contactado les dijo que estaba emparedado en el sótano, detrás de un horno de la calefacción. Y en 1904, varios años después de la muerte de las tres hermanas, unos niños que jugaban en las ruinas de la cabaña hallaron el cadáver de un hombre en el lugar indicado años atrás. Debido a esto, muchos creen que no se trataba de un fraude, de una mentira, sino que realmente
Todo lo acontecido en la granja, cuando eran niñas, era un hecho paranormal. La casa de las hermanas Fox fue destruida. Luego, en su lugar, una seguidora del espiritismo levantó una casa en su memoria. ¿Crees que pueden comunicarse desde el más allá los espíritus? ¿O todo siempre se trató de una farsa? ¿Alguna vez tuviste una experiencia paranormal o escuchaste un ruido inexplicable en la noche? Me gustaría conocer tu comentario. ¿Crees en las hermanas Fox o crees que todo fue una farsa? Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.